Día 6 de julio. Santa María Goretti, mártir, del año 1902. El 6 de julio de 1902 moría terriblemente apuñalada la jovencita María Goretti, mártir por defender su castidad. Es una de las más famosas santas modernas. Nació en Corinaldo, en Italia, el 16 de octubre de 1890. Hija de los sencillos campesinos Luis Goretti y Assunta Carlini. Era la segunda de 6 hijos. A causa de su pobreza, la familia tuvo que irse a vivir a unos terrenos pantanosos, cerca de un pueblecito llamado Neptuno, y allí los zancudos contagiaron de paludismo al papá, el cual murió cuando María tenía 10 años, dejando a la familia en total pobreza. El mayor de los hijos apenas tenía 13 años. La mamá tuvo entonces que dedicarse a trabajar en el campo y dejaba en la casa a María, la mayor de sus hijas, encargada de cocinar, lavar y cuidar de los demás niños. La jovencita era la más alegre de toda la familia, la más cariñosa con la mamá y con los demás hermanos. Ella preparaba las comidas, cosía y remendaba, y cada semana iba al pueblo a asistir a las clases de catecismo. Sumamente modesta en el vestir, era además muy piadosa. Al cumplir los 11 años, hizo su primera comunión y desde entonces se propuso preferir la muerte antes que cometer un pecado. Se llamaba Alejandro Serenelli, quien la asesinó. Tenía 20 años. Se dedicó a lecturas impuras y éstas le dañaron su alma. Era un trabajador de la misma finca donde vivía María, y al verla tan hermosa se enamoró de ella, y sus pasiones lo incitaron a irrespetarla. La niña, aunque apenas tenía 12 años, sin embargo, como robusta campesina, parecía como si tuviera 3 años más. Y otras veces Alejandro había hecho propuestas indignas a la jovencita, y ésta las había rechazado valientemente. Él se sentía despreciado y como vencido por la fuerza de voluntad de la santa. Y el 5 de julio de 1902, por la tarde, aprovechando que la mamá de María estaba trabajando en el campo, el joven subió al segundo piso de la casa, donde la joven estaba remendando una pieza de ropa, y la invitó a entrar con él a una habitación. Ella lo rechazó, y el otro, a empujones, la lanzó hacia adentro. La niña gritaba pidiendo auxilio, pero él la ahogaba con sus fuertes brazos. Ella exclamaba: «No, no, es pecado. No, no, Alejandro, te irás al infierno. Prefiero morir antes que hacer lo que desagrada a Dios». Al oír esto, el atacante sacó un cuchillo y apuñaló brutalmente a la inocente joven. Ella cayó por el suelo pidiendo auxilio. El asesino le clavó todavía una vez más el puñal en la espalda y salió huyendo. 14 heridas le contaron después en su cuerpo a la niña los médicos al examinarla. Lo último que el asesino escuchó antes de salir huyendo fue: «Alejandro, yo te perdono». Al fin llega la mamá y le pregunta angustiada: «María, María, ¿qué ha sucedido? ¿Quién te ha herido?» «Fue Alejandro». «¿Y por qué te hizo esto?» «Porque no quise hacer las cosas malas que él quería». Y el mismo asesino y los médicos certificaron que la niña conservó su total virginidad. 5 horas después, una ambulancia llevaba a la pobre hija al hospital de San Juan de Dios. Por la misma carretera, unos policías llevaban encadenado a Alejandro Serenelli, distinto fruto de la educación que cada cual había recibido. La una aprendió a preferir la muerte antes que ofender a Dios, y el otro aprendió en sus malas lecturas a obrar el mal sin medir sus consecuencias. El estado de la jovencita era desesperado. Los médicos hicieron lo posible para salvarle la vida, pero todo fue inútil. Sin colocarle anestésico, porque no lo había, le abrieron el vientre para operarla, y durante 2 horas la pobre víctima sufrió aquel atroz martirio. María tomó entre sus manos la medalla de la Virgen Milagrosa, que siempre llevaba al cuello,
y va ofreciendo a Dios sus terribles dolores. Con paciencia sobrehumana soportó la operación y la sed abrasadora que la siguió. Las últimas horas de su vida fueron conmovedoras. Recibió con emoción de niña inocente su última comunión y la unción de los enfermos. Narró que desde hacía tiempo tenía temor de una agresión de Alejandro, pero que no había dicho nada por no angustiar a la familia. Le preguntan si perdona al asesino, y ella responde: sí, lo perdono, por amor a Jesucristo, y deseo que un día pueda ir él también al cielo. Luego empiezan los delirios de la altísima fiebre. Grita asustada, como tratando de defenderse de Alejandro. Luego invoca a la Virgen Santísima y recobra la calma. 24 horas después de ser atacada, murió santamente. La mamá, el santo cura párroco, una noble señora española y 2 religiosas italianas habían permanecido toda la noche junto a la cama del agonizante. Su muerte conmovió a las gentes de la región. Sin distinción de clases sociales, todos quisieron asistir a su funeral, que resultó solemnísimo. Alejandro fue condenado a 30 años de prisión. Al principio renegaba y no daba muchas muestras de arrepentimiento. Más bien lo que sentía era rabia y desilusión por haber cometido semejante error que tantas penas le costaba. Pero en 1910 tuvo un sueño. Vio que se encontraba con María Goretti en un bellísimo jardín, donde ella estaba cultivando hermosas rosas, y que la niña le decía que él también podría ir un día al paraíso. Esto lo transformó por completo. Se confesó, empezó a comportarse sumamente bien en la cárcel y a ofrecer sus oficios y sus sufrimientos por sus pecados. Y al fin las autoridades le rebajaron la 10ª parte de su condena por buena conducta y salió libre después de 27 años de cárcel. En la noche de Navidad de 1929, la señora Asunta, la mamá de María, que estaba de sirvienta en una casa cural, sintió que tocaban a la puerta. Salió a abrir y era Alejandro. «Señora, ¿me conoce?», y baja los ojos. «Sí, Alejandro, lo recuerdo muy bien». «Me perdona», suplicó el pobre hombre, que llevaba en su rostro las huellas de 27 años sufriendo en la cárcel. «Sí, Alejandro, Dios lo ha perdonado. Mi hija también lo ha perdonado. ¿Cómo no lo voy a perdonar yo?». Aquella noche la pasó en la casa del párroco, y a la misa de medianoche se acercaron a comulgar juntos, la madre de la santa y el asesino de la mártir. En adelante, la señora Goretti nunca permitió que la gente tratara mal a Serenelli. Cuando la gente se extrañaban de que le tratara bien, ella respondía: «Está tan arrepentido. Mi hijita María lo perdonó, ¿por qué entonces no lo voy a perdonar yo? Es cierto que ha cometido un pecado enorme, pero Dios ha sabido sacar mucho bien de tanto mal». Alejandro terminó sus días como hortelano en un convento de los padres capuchinos, arrepentido y haciendo penitencia por sus pecados. La fama de María Goretti se había extendido por todo el mundo, y el pueblo empezó a tener noticias de que la santidad de esta jovencita no había sido algo improvisado, sino que de su estudio del catecismo, de sus frecuentes oraciones, de su gran devoción a la Santísima Virgen y de las enseñanzas que había recibido en su hogar tan creyente, ella había logrado obtener una gran cantidad de virtud, lo cual le consiguió de Dios la enorme gloria de morir mártir. Se la invoca como ya una santa, y por su intercesión se consiguieron varios milagros. Entonces la Santa Sede dispuso hacer los estudios para su beatificación y canonización. La multitud de peregrinos que deseaba asistir a la glorificación de esta mártir de la pureza era tan grande que las ceremonias de la canonización no se pudieron hacer en la Basílica de San Pedro. Fue necesario hacerla en la plaza. Más de 500.000 personas presenciaron aquella tarde la ceremonia impresionante. Difícil recordar una ceremonia más emocionante
para una de estas fiestas. El sumo pontífice Pío XII salió al balcón del Vaticano acompañado de la Madre de María, que tenía ya más de 80 años, y de 2 de sus hermanas y uno de sus hermanos. La gente no recordaba el caso de que una mamá hubiera asistido a la canonización de su hija. El Papa comparó a María Goretti con Santa Inés, la otra jovencita que hace muchos siglos prefirió la muerte antes que faltar a la virtud de la pureza, y declaró que uno de los medios más tremendos que tiene el enemigo de las almas para corromper a la juventud es el de las malas lecturas y el del cine corrupto. El cardenal Salotti, que estudió muy bien la vida de esta jovencita, declaró: María Goretti era tan virtuosa que aunque no hubiera sido mártir, habría merecido ser declarada santa. Santa María Goretti, pídele a Dios que también nosotros logremos conservar la bella virtud de la pureza. Ruégale al Señor por aquellas personas que están en peligro de perder la santa virtud de la castidad, que prefiéramos perder cualquier otra amistad antes que perder la amistad con Dios. Te pedimos de modo especial por todos los jóvenes, para que sean valientes en conservar siempre santamente su pureza.